El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el último día. Y está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Estamos todavía en ese capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que es un evangelio muy profundo para el tiempo de Pascua de Resurrección, donde nosotros todos queremos una experiencia sin igual con el Cristo resucitado. Venimos de la trayectoria de la multiplicación de los panes. Ya hoy es jueves de la tercera semana del tiempo de Pascua de Resurrección en nuestro calendario litúrgico, hermanos y hermanas. Y al discutir todo este capítulo 6, seguimos profundizando, hermanos y hermanas, en que tenemos que ir abriendo nuestro sentido de discernimiento espiritual, aceptando las cosas nuevas que nos está presentando nuestro Señor Jesucristo a través de su enseñanza. Hoy, la idea fuerza para reflexionar y meditar la palabra de Dios que nos brinda la iglesia en este día es Jesús, nuestro Maestro, quien nos capacita para cumplir la voluntad del Padre. Vamos a ver que este evangelio nos está hablando así en el día de hoy. Miren, hermanos y hermanas, en este capítulo 6 y en los versículos que estamos hoy del 44 al 51, Jesucristo se ofrece como alimento para nosotros poder cumplir la voluntad del Padre, ¿no? Es verdadera comida, es lo que está diciendo Jesucristo nuestro Señor. Y si Jesucristo es, hermanos y hermanas, el alimento para cumplir la voluntad del Padre y es la verdadera comida, tú y yo no podemos entender esto de cualquier forma, ¿no? Esto de Jesús, de comernos a Jesús, el cuerpo y la carne de Jesús, de beber su sangre. Esto no se interpreta de cualquier manera, porque esto no es cualquier tipo de alimento, porque esto no es cualquier tipo de comida. Cristo está diciendo que Él es el alimento y sobre todo que Él es la verdadera comida. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esto no se puede interpretar de cualquier forma o que esto es un símbolo, ¿verdad? Que no es algo real. No, Cristo está hablando, hermanos y hermanas, en la palabra de que Él es el verdadero alimento. Hay que comerlo. Tan sencillo como eso. No vamos a caer en el error de esta gente ni en el error de los líderes religiosos. Jesús invita a eso. Te invita a ti y me invita a mí. En Pascua, Jesús resucitado, ¿no? Hay que comerlo. Y esa es la invitación que tenemos que aceptar por parte de Cristo. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Él es el principio de todo. Y tú y yo lo sabemos. Cristo es el principio de todo. Cristo es nuestro ejemplo, hermanos y hermanas, por excelencia, el cual debemos de seguir. Jesús es la medida para nosotros poder entender muchas cosas. Jesús es la norma que nosotros tenemos que seguir y guardar. Todo eso, hermanos y hermanas, es necesario para ser fieles a Dios. Y si en algo estamos buscando nosotros ser fiel a Dios es a través del cumplimiento de ¿qué? De su voluntad. Fieles a Dios, hermanos y hermanas, queremos ser fieles al proyecto de Dios, a la misión de Dios, a lo que Dios nos propone. Fieles al reino de Dios. Tanto habló nuestro Señor Jesucristo acerca del reino de Dios. Y Jesús nos llama hoy con ese interés que llamó esa gente en aquel tiempo, hermanos y hermanas. Cristo Jesús quiere que lo conozcamos, hermanos y hermanas. Cristo quiere que nos apeguemos a Él, que llevemos nosotros nuestro camino discipular, porque esto se trata de eso. Somos discípulos
Él es el Maestro, lo seguimos, creemos en Él. El camino discipular nuestro, hermanos y hermanas, tiene que ir enfatizado porque guardamos sus mandamientos, guardamos sus enseñanzas y cumplimos lo que Él nos propone. El que así lo hace, hermanos y hermanas, come el alimento que da vida eterna. Y si tú lo comes, si yo lo como, eso es alimento de vida eterna. Hacia eso es que quiere llegar Jesucristo resucitado. Tenemos que aceptar, hermanos y hermanas, a Jesús existencialmente. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo en el día de hoy a esta multitud, a los líderes religiosos que están en un cierto debate porque todavía no entienden lo que Cristo está diciendo, porque no tienen discernimiento espiritual. Escúchalo bien. Tú y yo, enfocados en el tiempo de Pascua de Resurrección, con el Cristo victorioso, con el Cristo vivo, con el Cristo resucitado, hermanos y hermanas, la aceptación nuestra de este Jesús tiene que ser existencial. ¿Qué quiere decir que es existencial? Que no puede ser aceptar a Jesús por teoría. No, yo no puedo creer en Jesús porque estaba leyendo un libro acerca de Jesús. ¡Wow! Me conmovió lo que dice ahí de Jesús. Ay, y lo acepté. Pero una vez guardo el libro en mi biblioteca o en un lugar, se me olvidó lo que leí y ya no creo en Jesús o no acepto a Jesús. Tampoco yo puedo aceptar a Jesús, hermanos y hermanas, cúlticamente. ¿Qué quiere decir cúlticamente? Pues como que cuando voy a misa siento a Jesús, cuando comulgo siento a Jesús, pero una vez salgo de la misa, salgo del culto, salgo del día del domingo del Señor, pues se me olvida que llevo a Cristo conmigo, no lo vivo, no lo siento, no lo experimento en la semana y vivo, hermanos y hermanas, como un incrédulo, como un pagano, como una persona que no cree en Jesús. Por lo tanto, Cristo enfatiza hoy, hermanos y hermanas, en estos evangelios y estos capítulos tan complejos del Evangelio de San Juan, la aceptación de mi persona tiene que ser existencial, de mi existencia, de mi vida, con todo mi ser. No puede ser teórica, no puede ser cúlticamente, o tampoco puede ser, hermanos y hermanas, creer en Jesucristo solo porque recibí una doctrina catequética, ¿no? Los primeros años de mi vida, en esa experiencia de la catequesis, de la enseñanza del ABC del cristianismo, ahí conocí a Cristo, ahí conocí las cosas de Dios, llegué a la confirmación, me fui de la iglesia, no regresé y se quedó todo con la catequesis. Cuando era pequeño acepté al Señor, pero hoy estoy en otros asuntos. ¿Entiendes por qué Cristo quiere enfatizar que hay que aceptarlo y creer en Él existencialmente? Todo cuanto compete a mi persona. Así es que somos, hermanos y hermanas, testigos. Porque todo lo que está buscando Cristo es que nosotros seamos testigos ante el mundo de la acción del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es, existencialmente. Los versículos 44, hermanos y hermanas, de hoy hasta el 46 nos confrontan con la experiencia de los líderes religiosos que llegan hasta allí. Y ahí que es que esta gente empiezan a murmurar. Los líderes religiosos cuando escuchan lo que Cristo está diciendo, la enseñanza, la doctrina, lo que Cristo está aclarando, los líderes religiosos empiezan a murmurar, hermanos y hermanas. Y entonces como que empiezan a dudar de la identidad de Cristo, a dudar de la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo para estar hablando las cosas que está hablando. Y entonces se empiezan a cuestionar a Dios, cara, pero no es este el hijo de José, ese hombre que vemos ahí hablando estas cosas, ¿ah? ¿No es este el que está diciendo que ha bajado del cielo? ¿Cómo va a bajar del cielo el hijo de José si nosotros sabemos de dónde viene? Esa es la murmuración a la que Cristo se refiere, hermanos, porque los judíos siempre están murmurando acerca de Dios. Aun cuando recibieron el maná del cielo, murmuraban, se quejaban y hasta decían, nos estás dando un pan que no tiene vida, que no tiene cuerpo. Y se quejaban de lo que estaban comiendo. Era que, más que este pan que parece como algodón, este pan que no tiene forma, no tiene cuerpo. Preferimos estar en Egipto comiendo pues cebollas y sopa de ajos. Así se quejaban, hermanos y hermanas, murmuraban mucho, criticaban mucho cuando se les ponían las cosas. Así que los líderes religiosos están en ese ambiente, hermanos y hermanas. Dicen ellos que conocen las cosas de Dios, pero en realidad Cristo sabe que no conocen las cosas de Dios y por eso Cristo está ahí para enseñarlos. Ellos no conocen las cosas de Dios, hermanos y hermanas, porque todos sabemos que esta gente han cerrado su corazón para aceptar las cosas de Dios
y no están abiertos, ¿no? Es casi impenetrable el corazón de ellos para recibir lo nuevo que está presentando nuestro Señor Jesucristo. Tampoco han sido fieles a Dios, y con todas esas características tenemos que tener nosotros cuidados cuando no aceptamos la verdad que proclama nuestro Señor Jesucristo y el Cristo resucitado. Nos volvemos impenetrables en un corazón duro, hermanos y hermanas, donde la palabra de Dios no puede penetrar y no estamos abiertos a lo nuevo que nos está presentando nuestro Dios. A la misma vez que no cumplimos la voluntad de Dios, lo que estamos es volviéndonos infieles a Dios, nuestro Padre del cielo. Por lo tanto, estas cosas, hermanos y hermanas, que pasaron ahí, nos pueden pasar a nosotros, y es lo que Cristo quiere evitar. Por lo tanto, esto impide, hermanos y hermanas, recibir el impulso de Dios que los atrae a Jesús, para así conocer a Jesús y vivirle en el nombre de Dios. Ese impulso, hermanos y hermanas, viene de parte de Dios, y es lo que Cristo está señalando hoy en su palabra. ¿Estás entendiendo lo que estamos diciendo? Por lo tanto, nosotros tenemos que estar dispuestos con la palabra de Dios y la experiencia de Jesús vivo, hermanos y hermanas, a recibir un impulso espiritual de parte de Dios que nos atrae a Jesús, y reconocer que Jesús viene por parte de Dios. Eso es lo que está buscando Jesucristo, que esa gente entienda. Eso es lo que nosotros ahora ya hemos debido de entender como cristianos y seguidores de Cristo. Por eso Jesús dice, hermanos y hermanas, y cita en la palabra de Dios hoy: todos serán instruidos. Algunas versiones dicen todos serán discípulos o todos serán enseñados. Es lo mismo. Todos serán instruidos por Dios, todos serán enseñados por Dios, todos serán discípulos de Dios. O sea, todo aquel que escucha al Padre y recibe su enseñanza viene a mí, o sea, a Jesús, y viene a mí como discípulo para que yo sea su maestro. Y eso es lo que está dando a entender Jesús. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y cuando lo hacemos, creemos en Él. Y cuando lo hacemos, seguimos a Jesús. Y eso es lo que tú y yo estamos haciendo, hermanos y hermanas. En los versículos 47 y 50 de la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, aquí hay un señalamiento bien grande. Nosotros estamos en Pascua, no se te olvide esto. Todavía estamos en la Pascua del Señor. Juan hace una gran diferencia entre la Pascua judía y la Pascua del Señor, porque ya Juan puede hablar de la Pascua de Jesucristo el Señor. Antes, cuando no había habido la Pascua de Jesús, se hablaba de la Pascua del Señor, esa judía. Pero Juan hace una diferencia bien grande. Cuando Juan habla de la Pascua del Señor del Antiguo Testamento, la diferencia, y dice Pascua judía, pero a la de Cristo él le llama la Pascua del Señor. Y aquí hay un choque entre la Pascua judía del Antiguo Testamento y la Pascua del Señor Jesucristo del Nuevo Testamento, y eso es lo que Cristo quiere dejar saber y manifestar, y eso es lo que tú y yo estamos también entendiendo. Nosotros hemos celebrado la Pascua del Señor Jesucristo. Tiene parecidos con la Pascua judía que se celebraba en aquel tiempo, que nació de la experiencia del pueblo en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esta Pascua judía lo comprendía el maná. Por eso es que tú ves tanta referencia al maná. Hermanos y hermanas, el maná lo comen y mueren. Es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Están celebrando una Pascua de que Moisés fue capaz de que Dios enviara maná para alimentarlos por el desierto, pero cuando comieron ese pan que bajó del cielo, ustedes lo comieron y murieron, y eso les pasó a sus padres en el desierto. Y este enfoque es importante. Hoy día, hermanos y hermanas, en lo que tú y yo estamos celebrando en el cristianismo, en los misterios de Dios, en la Pascua y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hoy día nosotros no podemos celebrar así, en esos términos, hermanos y hermanas, y como ellos la Pascua, comiendo y muriendo. Eso es lo que dice Cristo. Tú no puedes estar celebrando ya la Pascua así. Jesús presenta el verdadero sentido de la Pascua que tú y yo estamos celebrando, la Pascua del Cristo resucitado entre los muertos. Hermanos y hermanas, no es recordar el maná que cayó del cielo, la Pascua. Eso es lo que le está diciendo Cristo a nuestro Señor, sino aceptar que Jesús, hermanos y hermanas, se presenta como el verdadero sentido de la Pascua.
Jesucristo ahora es el verdadero sentido de la Pascua y olvídate del maná que cayó del cielo, que lo comieron vuestros padres y murieron. Ese no es el sentido que tiene ahora. Por lo tanto, si Jesucristo es el verdadero sentido de la Pascua, hermanos y hermanas, estamos ante una proclamación de nuestro Señor Jesucristo como un nuevo pan de vida. Eso es lo que estamos celebrando en la Pascua, un nuevo pan de vida, hermanos y hermanas. Ya no es el maná. Y entonces Cristo invita, hermanos y hermanas, a que nosotros sigamos ese camino. Él nos está enseñando el camino para celebrar ciertamente la aceptación de esta nueva forma de celebrar la Pascua. Ya no se come la carne del cordero en la cena pascual. En el Antiguo Testamento y en la Pascua que celebró Jesucristo antes de morir en la cruz, esa última cena comprendía comerse en esa cena el cordero y los panes ácimos, hermanos y hermanas. Pues todo eso ha terminado, ¿no? Ahora en la cena, hermanos y hermanas, se come la carne de Jesús, así como tú lo estás escuchando, para no morir, hermanos y hermanas, bien diferente al maná, y para tener vida eterna. Jesús, hermanos y hermanas, es el nuevo maná. Jesús es el nuevo pan. Eso es lo que está diciendo, hermanos y hermanas. Jesús es el nuevo cordero, la nueva carne que se come en la cena pascual. En Juan, hermanos y hermanas, capítulo 6, versículo 27, como estas cosas hay que entenderlas conforme a las palabras. Ahí, hermanos y hermanas, en Juan capítulo 6, versículo 27, también Jesucristo fue enérgico en decir que hay un alimento que perece. Y el maná Cristo lo vio como un alimento que perece, ¿no? El maná se llenaba de gusanos, hermanos y hermanas, para que nosotros entendamos esa realidad. El maná se llenaba de gusanos y se pudría, hermanos y hermanas. Y así está narrado en Éxodo capítulo 16, versículo 20. Por eso Cristo habla de que el maná es un alimento que lleva a la muerte, es un alimento que perece. Es un alimento que se lo comen los gusanos cuando pasa el tiempo y se pudre, hermanos y hermanas. De hecho, también la palabra de Dios nos recuerda que ante las cosas de Dios, este murmullo, hermanos y hermanas, que es como la resistencia a creer lo nuevo que está hablando Cristo nuestro Señor, lo tenían también los judíos en el Antiguo Testamento, en el desierto, porque ellos dudaban de la presencia de Dios. Nos dice el libro de Números en el capítulo 11, versículo 1. Por eso Cristo está poniendo todo esto antiguo a un lado y ahora tenemos que empezar a ver al verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, la Pascua nueva, la Pascua de la nueva alianza, el verdadero pan, el verdadero cuerpo, la verdadera sangre, que es lo que tenemos que renovar, esa alianza nueva. ¿Estás entendiendo por qué la iglesia nos pone a meditar en este capítulo 6 del Evangelio de San Juan? Tiene un sentido enorme, hermanos y hermanas, para los que estamos celebrando la Pascua. Y por eso es que la Pascua es tan importante y a veces hemos invertido tanta fuerza en la Cuaresma que ya no nos queda tiempo ni energía para entender y celebrar la Pascua. Pero hoy lo estamos haciendo en el nombre de Dios. Vamos a concluir, hermanos y hermanas, porque vamos a tener más tiempo en el capítulo 6 y vamos a ver hasta el punto en que esto llega, que va a tocar la fibra de los discípulos también, con una reacción donde esta gente abandona a Cristo y Cristo se pregunta si acaso los discípulos también lo van a abandonar. Pero esto lo vamos a ver más tarde. Vamos a concluir hoy, hermanos y hermanas, y recuerda que nuestra idea fuerza ha sido es Jesús, que nos capacita para cumplir la voluntad de Dios. Y no te olvides que Jesús es la nueva Pascua. En conclusión, ¿qué podemos decir? Hermanos y hermanas, estamos en Pascua y estamos en el gozo y la alegría de Pascua. Han llegado los tiempos nuevos y tenemos que renovarlos. Ya no celebramos la Pascua como antiguamente se celebraba con una antigua alianza, sino con la alianza que es nueva. Jesús hoy nos enseña, hermanos y hermanas, que no se trata de que cada uno reciba revelaciones por parte de Dios para luego
poder decir que ya yo he escuchado todo acerca de Dios. ¿Y a qué se refiere esto? Que los judíos levantaban la mano y le decían a Cristo: nosotros recibimos el pan del cielo en el desierto y nuestros padres lo comieron y fue por petición de Moisés. Y así llegamos a la tierra prometida y vivimos en la tierra prometida. Dios se nos reveló a nosotros, Dios nos ha dicho todo, por lo tanto tú no tienes que añadir nada. Oh, qué gran error, hermanos y hermanas. Estamos ante una Pascua nueva y estamos ante los tiempos nuevos. Jesús nos enseña, hermanos y hermanas, que esto no se trata de que si alguna persona tiene una experiencia de revelación por parte de Dios, pueda luego creer y decir que ya yo conozco todo acerca de Dios porque Dios me habló. No, hermanos y hermanas, por el contrario, Cristo está diciendo que recibimos del Padre un impulso, hermanos y hermanas. Nosotros recibimos de parte de Dios una inclinación a buscarlo todo en Jesús, quien es perfecto espejo de Dios, en quien se descubre la voluntad de Dios. Dios nos impulsa hacia Jesús, porque Jesús habla lo que escucha del Padre Dios. Jesús cumple la voluntad de Dios. El proyecto de Jesús es el proyecto de Dios. Por lo tanto, es Dios mismo el que nos impulsa a que vayamos donde Jesús. ¿Para qué? Para escucharlo, porque Él es el enviado de parte de Dios. Eso para nosotros también es una revelación. Esta gente no están dispuestos a aceptar eso. Tú y yo ya lo hemos aceptado en el nombre de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, este evangelio nos lleva a resumir que las revelaciones, hermanos y hermanas, más auténticas, las revelaciones de parte de Dios más auténticas que puedan haber, no pueden sino llevarnos a Dios y llevarnos a Jesús, porque es Dios mismo quien nos lleva hacia Jesús para que lo escuchemos y admitamos que es el enviado de Dios. Jesús, hermanos y hermanas, aquí nosotros hemos visto en estas semanas que comenzó diciendo: yo doy pan, yo doy el pan, yo doy el pan. Y ya estamos escuchando a un Jesucristo que lo que está diciendo es: yo soy el pan. Ha habido una transformación, ha habido de donde Dios nos quiere llevar y estar, ¿no? Yo doy el pan, yo soy el pan. Y eso es una revelación. Y tú y yo hemos recibido esa revelación y viene por parte de nuestro Dios del cielo. La fe, hermanos y hermanas, en el Hijo de Dios hecho hombre, nos lleva a conocer, a vivir, a experimentar existencialmente, como decíamos ahorita, ¿no? Lo que tú y yo creemos de la propia Eucaristía, porque aquí el tema también es eucarístico, es de la acción de gracias, es del culto, el rito de la Eucaristía y de la palabra. Esto está enfocado en eso, hermanos y hermanas. Más tarde lo vamos a ampliar y a profundizar. Pero date cuenta de eso, hermanos y hermanas. La fe en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, nos lleva a que tú y yo, hermanos y hermanas, podamos creer en la Eucaristía y en lo que nos enseña la palabra de Dios en la Eucaristía y en lo que nos enseña la Iglesia acerca de la Eucaristía. Si nosotros, hermanos y hermanas, finalmente, que somos personas de misa, de Eucaristía, de comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, el alimento de vida eterna, a Jesús resucitado en su nueva forma de estar con nosotros por obra y gracia del Espíritu Santo, si tú y yo, hermanos y hermanas, no sentimos la experiencia de la vida eterna, recuerda esto. Porque todos tenemos que tener al comulgar en la Eucaristía la experiencia de la vida eterna. Vamos a recordar que la experiencia de la vida eterna es fruto de una experiencia con Jesucristo en la fe y al cumplir la voluntad de Dios. Vamos a recordar que entonces tenemos que madurar en la fe si todavía tú cuando comulgas no sientes la presencia viva
de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a tener que madurar no solamente en la fe, vamos a tener que madurar también en la vida sacramental. Todo eso está envuelto ahí en ese gran misterio, hermanos y hermanas. Y cuando maduremos en todo esto, hemos de ser transformados para experimentar lo que Cristo hoy anuncia como vida eterna, que da el comer, el alimento que Él ofrece y que es Él. Yo lo doy y yo soy esa comida y ese alimento. Finalmente, hermanos y hermanas, para nosotros que vamos a misa, que celebramos misa diaria, el día del Señor, ¿qué son el cuerpo y la sangre de Jesús ya resucitado? ¿Qué es el cuerpo y la sangre de Jesús para ti? ¿Qué es el cuerpo y la sangre de Jesús para mí? Es la presencia real de Jesús vivo, Jesús resucitado. Y también ese cuerpo significa que hay unión en el cuerpo que viene a buscarlo, en la asamblea, en la congregación, en la iglesia, en lo que somos nosotros. También, hermanos y hermanas, esa sangre significa que hay vida en los que vienen a buscarlo. No hay vida de muertos, es vida de resucitados, es vida de vivos. Y eso es lo que nosotros experimentamos. La Eucaristía, hermanos y hermanas, para ti, para mí, finalmente en el nombre de Dios, es la más grande y más fuerte expresión de nosotros comprender nuestra unión con Dios a través de Jesús. Amén y amén. Oramos. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, hermanos y hermanas. Nosotros estaremos aquí mañana con un nuevo evangelio, una nueva reflexión para nuestra vida. Te esperamos.